Bueno, vamos a terminar hoy el estudio del Padre Nuestro. No sé para cuánto tiempo me dará, yo no sé, a lo mejor no llego a cubrir, pero bueno, el otro día no quise meterme en esta última petición y por no dejarla cortada, y vamos a entrar en ella. Vamos a acudir a nuestro texto base, que es Mateo capítulo 6, versículos 9 y 13, y también sabéis que el Padre Nuestro lo tiene Lucas en el capítulo 11, versículos 2 al 4. Dice así, a partir del versículo 9: Vosotros pues, de Mateo, capítulo 6, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Estamos en la última de las peticiones del Padre Nuestro. Sabéis que el Padre Nuestro se divide en 4 peticiones dirigidas hacia Dios, o el reconocimiento de Dios, y 4 peticiones, digamos, hacia la tierra, del hombre. Y hoy estamos en la última de ellas, en el cual el hombre pide al Padre que nos libre del mal, que nos libre del mal. ¿Os acordáis de la súplica anterior? La súplica anterior era que no nos dejara caer en la tentación. Y decíamos que era una petición angustiosa al Padre. Es decir, sabemos que las tentaciones están ahí, que el diablo está ahí, que el mundo está ahí, que la carne está ahí. Y le pedimos al Padre que no nos deje caer en tentación, que no queremos caer en tentación. Sabemos que somos sujetos de las tentaciones, pero no queremos caer en ellas. Y esta última petición también es una petición de angustia, ¿no? En el sentido de que le pedimos al Padre que nos libre del mal. Es decir, el mal está ahí, es el que nos lleva hacia la tentación, pero queremos que nos libre del mal, porque somos conscientes de que si el mal nos toca, la tentación aparece y a veces no podremos resistir el tema de la tentación. Por lo tanto, también, como el anterior, es un grito de angustia, de auxilio al Padre, porque nos reconocemos débiles al respecto. Como digo, le pedimos al Padre que nos libre del mal. Ya no queda nada por pedir. Le hemos pedido de todo. Le hemos pedido el pan de cada día, le hemos pedido el perdón de nuestros pecados, le hemos pedido que no nos deje caer en la tentación. Y ahora entramos en esta petición de que nos libre del mal. ¿Y por qué? Porque queremos, en cierta medida, gozar de la libertad de los hijos de Dios en el reino del Padre. Porque nos sentimos libres en Cristo, ¿verdad? Pero queremos gozar de esa libertad. Queremos realmente que nada nos pueda llevar a la tentación, que nada nos pueda esclavizar de nuevo como estábamos esclavizados antes de conocer a Cristo. Y entonces queremos disfrutar de la libertad que como hijos de Dios tenemos derecho. Una vez que hemos vencido el mal, que salimos de esa tentación, podemos decir que realmente el cielo ese que le pedimos al Padre, que venga, o sea, el reino, mejor dicho, que le hemos pedido que venga tu reino, se haga tu reino en nuestras vidas. Si nosotros logramos vencer, librarnos del mal, habremos instaurado una parte del reino de Dios en nosotros, del reino de Dios en nosotros. Entonces podremos estar disfrutando mucho más de Él. ¿Y por qué? Porque al sentirnos libres del mal, que es cuando realmente vamos a poder centrarnos en santificar el nombre de Dios, y en disfrutar de la voluntad de Dios plenamente en nuestras vidas. Todos somos conscientes que el mal nos amenaza continuamente. Veamos lo que dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ya lo vimos el otro día un poquito. Dice acerca del mal, ¿por qué pedimos que lo haga? Porque el mal está ahí, nos está amenazando de una manera continua. Dice el versículo 8 en la segunda parte, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es una realidad, el mal está ahí,
como león rugiente, el diablo anda a quien devorar al respecto. Por lo tanto, este tema del mal no tenemos que despreciarlo. El mal es algo que ha existido siempre en la historia, y porque el mal ha existido en la historia, los hombres pecaron, mejor dicho, caímos o cayeron en tentación y pecaron, pero esa realidad de Adán y Eva sigue siendo una realidad también de cada uno de nosotros. Vivimos, por tanto, en una situación de pecado o de mal permanente, que nos puede llevar a la tentación y que nos puede llevar al pecado. Es decir, esta situación del pecado, Juan, en su capítulo 1, versículo 29, la define como el pecado del mundo. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, esta es la realidad. El pecado, el mal, está aquí en medio de nosotros. Y esto, aunque nosotros no seamos conscientes, bueno, yo creo que sí somos conscientes todos ellos, el pecado forma parte de la estructura de la sociedad. Está ahí. Es decir, por eso es tan difícil muchas veces vencer al pecado y salir del pecado, porque el pecado está en el mundo, está en medio de nosotros. En cualquier situación, en muchas situaciones, vemos la realidad del pecado. Y nosotros, a veces, también participamos por ello del pecado, porque queremos, pero está ahí, forma parte, ¿entendéis lo que significa estructural? Forma parte de la estructura de la sociedad. Es decir, como de este local, estas columnas forman parte de la estructura. Es decir, es algo que existe y que está ahí. Y nosotros somos víctimas de ese pecado del mundo. ¿Y qué significa? Pues que por un lado nosotros somos víctimas del pecado, porque el egoísmo está ahí, digamos, la lujuria, un montón de circunstancias están ahí, todas ellas. Entonces nosotros, ese pecado, somos víctimas de él. Pero no solamente somos víctimas del pecado, sino que también nosotros muchas veces somos o actuamos como agentes reproductores del pecado, ¿verdad? Es decir, somos víctimas, sufrimos las consecuencias del pecado, sufrimos el egoísmo, sufrimos las agresiones, sufrimos las tentaciones, sufrimos muchas cosas, porque forma parte, y por eso nosotros en el Padre Nuestro le pedimos a Dios, primero que nos quite las tentaciones y le estamos pidiendo que nos libre del mal al respecto. Pero también nosotros somos agentes reproductores del pecado, ¿verdad? Porque a veces nosotros también somos egoístas, a veces nosotros también somos agresivos, a veces nosotros también mentimos, ¿vale? Hacemos daño, etcétera, etcétera. Transmitimos el pecado, porque forma parte de la sociedad. Por eso es esta petición. Somos conscientes de que el pecado está ahí, de que el mal está ahí, pero también somos conscientes de que nosotros somos víctimas de ese pecado y que a la vez podemos hacérselo a otros. Y le pedimos a Dios que nos quite el mal. ¿Quién está detrás del mal? Esto ya lo vimos el otro día con ahí. ¿Quién está detrás del mal? ¿Quién es el causante de la maldad? Las Escrituras hablan clarísimamente al respecto. Y hay un ente espiritual por excelencia, que es el tentador. Mateo capítulo 4, versículo 3. Vamos a ver cómo la Biblia, cómo las Escrituras dan nombre a quién es el causante del mal. Ya vimos el otro día que nadie puede decir que es tentado por Dios, que Dios no tienta a nadie, que Dios no causa el mal a nadie. Una cosa es que Dios permita la enfermedad o permita circunstancias, pero Él no es el causante. Mateo capítulo 4, versículo 3. Quien lo encuentre lo puede leer si quiere. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿vale? di que estas piedras se conviertan. Vemos aquí quién está identificándolo. El tentador. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 39. ¿Lo ves? Aquí habla del enemigo y le identifica como el diablo, pero también el enemigo es el que aquí dice
que es el que la siembra, que la sembró, la semilla mala, la simiente mala al respecto. También en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. (12:3). También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí le identifica como el gran dragón, el causante del mal. Y en el versículo 9 de ese mismo capítulo 12, ¿cómo le llama también? Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente Antigua, que se llama Diablo, que se llama Diablo y Satanás. Ahí los identifica también. Y en Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Quién habla ahí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Lo ves? Le identifica como el homicida, como el mentiroso, ¿no? Como el mentiroso, ¿vale? Fijaros todas las maneras, todos los nombres que nos dan en las Escrituras para que sepamos identificar quién es el causante del mal. En Mateo capítulo 13, versículo 19, habla del diablo, sin más. Y Marcos capítulo 3, versículo 23, habla de Satanás. Y Mateo 12, vamos a ver Mateo 12, que lo trata de otra manera, 12, 24. Echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú, príncipe de los demonios, una manera más de identificarlo. Y esta que me gusta mucho, Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2, capítulo 2. ¿Vale? Dice, en los cuales estuviste un tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fijaros, aquí hay otra versión que habla del príncipe, el príncipe de la potestad, el jefe del mundo, el jefe del mundo. Pero hay que tener cuidado con esto, porque él es el jefe del mundo, pero del mundo que Dios le deja ser el jefe. No pensemos que el diablo es el que manda. Él solamente tiene aquel poder que Dios le deja que tenga y que actúe en un momento determinado. Él es el jefe del mundo, en ese sentido que habla Juan, que nos libre del pecado del mundo, de este mundo, ¿vale? De este mundo de pecado. Ahí sí, del mundo del pecado, el dueño es Satanás, el jefe, el príncipe, la potestad del mundo. Por ello, vemos que todos, el diablo, Satanás, el maligno, el homicida, el mentiroso, etcétera, etcétera, es el causante del mal. El que causa el mal es el causante del odio, el causante de las mentiras, el causante de la muerte espiritual y de la enfermedad espiritual nuestra, no de la enfermedad física, también a veces, pero es causante de la enfermedad espiritual, del debilitamiento espiritual de cada uno de nosotros. ¿Vale? Ahora vamos a entrar en una cuestión importante. Dice líbranos del mal. ¿Cómo hay que entender esta expresión del mal? ¿Qué entendéis vosotros cuando leéis esta petición de decir, líbranos del mal? ¿Qué es? ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Al mal como sí, como tal, al respecto? ¿O se está refiriendo a otra cosa? Mal, podemos entender. Yo cuando empecé aquí tenía puesto, líbranos del mal, maligno, malvado,
perverso. Pero no será del infierno. ¿Eh? Del infierno. No. Vamos a decir, porque cuando dice, líbranos del mal, ¿de qué está haciendo? ¿Que nos libre de la maldad? O del que causa la maldad. ¿O del que causa la maldad? Es importante este tema. Es decir, porque el mal en sí está ahí, pero hay alguien que causa el mal. Yo lo diría, líbranos del pecado. Ya, pero dice, pero el pecado, dice, pero la petición va más allá. La petición va más allá. No que nos libre del mal en sí, sino que nos libre del maligno, del diablo como tal, que es del enemigo, del homicida, del mentiroso. ¿Eh? Es decir, porque ese es realmente, entonces muchas veces podemos hablar pues eso, de un mal que existe ahí, que está ahí, pero lo más importante es que nos libre del maligno, que nos quite el maligno de nosotros, que no seamos tentados por él, que no venga, que no exista. Por eso digo, el mal hay que entenderlo o bien como el maligno o bien como el pecado, y cuando nosotros o bien como la maldad. Y cuando nosotros pedimos en el Padre Nuestro que nos libre del mal, es decir, lo que estamos queriendo decir es que nos libre del maligno, que nos libre de Satanás. No sé si vosotros compartís esto o no lo compartís. Podemos... Pero con un versículo, no recuerdo en Efesios, dice que nuestra lucha es contra vuestros espíritus. Claro, potestades, efectivamente, claro. Entonces ahí ya viene Claro. primero esto. Ya, efectivamente, pero muchas veces nosotros podemos entender en el sentido de que nos libre de la maldad, o sea, que nos quite la desesperación, que nos quite la mentira, que nos quite... Sí, pero lo fundamental... Claro, todo viene de ese príncipe de las tinieblas, de ese príncipe del mundo. Entonces, la petición realmente lo que está queriendo decir es que nos libre del maligno, del causante del mal, porque si nos libra de él, no habrá mal en nuestras vidas, ¿o no? El mal está, pero no habrá mal en nuestras vidas. El mal podrá estar ahí, pero no está ahí en nosotros. Por eso, fijaros, si nosotros entendemos que la petición es que nos libre del maligno, de Satanás, entendemos mucho mejor la petición anterior, que era que no nos deje caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. ¿De quién? ¿Del mal que existe o del maligno? ¿Verdad? Cuando decimos no nos dejes caer en la tentación, ¿quién nos tienta? El maligno. Y él es el que crea el mal en nuestra vida. Por eso, si nosotros entendemos esta petición como que el mal no significa la maldad, sino que significa el maligno, se entiende mucho mejor la anterior petición de que nos libre de la tentación. ¿De quién? Como digo, del maligno. ¿Por qué? Porque el mal no tienta a nadie. El mal está ahí, pero quien usa el mal que está ahí es el maligno para tentarnos a cada uno de nosotros. Dime, Creo que sería con el versículo de Santiago 4:7, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Claro. Porque para poder que nos libre del mal nos tenemos que someter a Dios. Claro. Pero nosotros le pedimos, nos someteos a Dios y resistid al diablo. Pero nosotros, la petición nuestra es una petición, no nos olvidemos, una petición de angustia. Nosotros nos damos cuenta de nuestra dificultad de resistir al diablo. Y entonces por eso le pedimos que nos libre del diablo. Que nos libre del diablo. ¿Por qué? Porque... libre del diablo también depende de nosotros. Bueno, Porque dice ser sobrios y pelar. sí, ya, no, depende de nosotros, pero nosotros, Nair, en teoría todo eso está bien, pero en la práctica todos nosotros sabemos la realidad. Pero pastor, era lo que vuelvo con el versículo del anterior, porque dice que cuando de tu propia concupiscencia, Sí, uno mismo, ya. depende de nosotros, Claro. por eso nos manda De nuestros a propios ser deseos. sobrios, Pero ¿quién nos crea esos deseos? ¿Quién nos pone las tentaciones? Que fue lo que estuvimos diciendo el otro día. ¿Quién nos pone las tentaciones ahí? Es decir, porque todos... obviamente que es el enemigo. Claro que es el enemigo. Pero Es si decir, somos sobrios, pero sí, somos sobrios, pero por eso por eso le pedimos a Dios que nos libre de las tentaciones, que nos libre del mal, que nos ayude, porque los que reconocemos que somos carne. El apóstol Pablo lo decía, hago lo que no quiero. O sea, no quiero hacerlo y soy consciente que no quiero hacerlo, sin embargo lo cojo y lo hago. ¿O no? ¿Y cuántas veces vosotros, ser honestos, cuántas veces hacéis cosas que no queréis hacer? ¿Cuántas veces no lo hacéis y os proponéis y no lo voy a hacer y no sé qué y no lo voy a hacer?
y sin embargo, al final terminamos de hacerlo. Claro, que caemos por nuestra propia concupiscencia, pero ¿quién nos pone las pasiones? ¿Quién nos pone esa película bonita? ¿Quién nos pone esa película bonita y dejamos... Perdona. ¿Qué? Claro. ¿Quién nos pone a nosotros esas películas bonitas? Para que nuestras propias pasiones nos hagamos mundos de esas cosas. Pues el diablo al respecto, ¿vale? Eso es lo que espero que quede claro, porque esto es importante al respecto. Porque yo pienso que mi criterio es de que Satanás te tenta para que caigas tú y pierdas tú la tentación y siempre vayas por el camino, quiere llevarte al camino, es como que va tirando, ¿no? Claro. Y por eso tú tienes como la otra cuerda que dices, no, yo voy con Jesús, bajo la oración. Por eso es importante... Es como una tira. Claro, pero por eso es importante estar en Dios y en las cosas de Dios, porque eso nos evitará, nos hará ser sobrios, nos hará velar y nos hará evitar caer en las tentaciones. Pero nosotros no lo reconocemos, porque cuando estamos en esas luchas que todos sufrimos, le decimos, Padre, ayúdame, ¿o no? Señor, no puedo, efectivamente, le digo, Señor, no puedo, ayúdame tú a salir de este tema. ¿Vale? ¿Sabes que lo que has dicho últimamente, que es importante estar en las cosas de Dios? Lo que habías leído antes del quinto capítulo de Pedro, versículo 8, dice que Satanás está como un león. El león ataca al león y al que está solo. Y es un ejemplo magnífico, ¿no? Claro. Con nosotros también. Claro. Sí, ya. Nosotros estamos en las cosas de Dios, vamos a caer, pero lo tendrá más difícil. Por eso eso lo vimos el otro día, es decir, como anda como león rugiente, ¿a quién ataca? Pues al que está lejos, al que está apartado, al que está débil. El león busca cazar a lo más fácil. ¿Para qué se va a ir a lo difícil? Al que está fuerte en el Señor. Si hay otros que están flojos. ¿A que no está sobrio? ¿Qué es más fácil? Pues vamos a la presa fácil. Si en vez de correr 3 kilómetros, corro medio kilómetro y me lo como, pues ya está. Claro. Y aparte de eso, porque hay animales que son mucho más débiles que un león, pero si están juntos en manada... Claro, se defienden, claro, se protegen a sí mismos. Por eso es importante, pero estar cerca del Señor y luego también la comunión de nuestros hermanos, la fraternidad, el ayudarnos, ¿no? Yo creo que en este tiempo que hemos pasado, yo me he dado cuenta de lo importante que es la Iglesia. Muchas veces nosotros valoramos la pureza. Yo quiero ser el santo, yo quiero ser el puro, y esta iglesia es pecadora, y me cojo y me voy, me salgo y hago mi grupito, y somos 20 muy felices o 10 muy felices. Pero si en esta pandemia que hemos pasado, si no hubiésemos tenido la iglesia que tenemos, de miembros comprometidos para empezar, y de número y de fuerza, muchas de las cosas que hemos hecho no las podríamos haber hecho. Y ayudas que hemos hecho no las podríamos haber hecho. Entonces, es importante, yo no estoy diciendo que no es importante la pureza doctrinal, pero es muy importante también la comunidad y la fraternidad. Es decir, las cositas pequeñas poco pueden hacer. Y a veces nosotros tenemos que transformar este mundo. Y cuanto más fuerte sea la iglesia, cuanto más fuertes seamos, mayor transformación, mayor impacto haremos. El diablo, ya lo dice, la palabra diablo significa el que divide. Y el diablo es consciente de que tiene que dividir. Divide y vencerás. El diablo es consciente de eso y anda buscando cómo dividir la iglesia, cómo dividir al pueblo de Dios en todos los aspectos, porque sabe que cuanto más pequeñita, más fragmentada sea, menos puede hacer. Y nosotros, ignorantes, o a veces ilusos, utópicos, entramos en el juego. Y por una quítame esta pajita, nos dividimos y al final el diablo es el que va entrando en las cosas y va ganando la entera. En este mundo la tiene ganada, de momento. Lo tiene ganado, porque ya lo vemos, ¿verdad? ¿Cuántos realmente están en los caminos del Señor? Menos comparados con los que no están en el camino del Señor.
Y al fin el diablo va metiendo. Y envidias, y cizañas, y lo otro, y lo demás allá, y pumba, y pumba. Y no nos damos cuenta. Y al final nos vamos... Cuando dice la gente, canta un pueblito, somos un pueblo muy feliz. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Cuando cantan ese himno, yo lo digo seriamente, digo, a mí me encanta que sea feliz, pero me gustaría ser un gran pueblo, feliz. Y estás ahí cantando, soy un pequeño pueblo muy feliz, muy feliz. Y el diablo se frota las manos. Sí, sigue ahí, felizito, el pequeño pueblo. Sigue ahí, siendo tan feliz, que yo también soy feliz. Bueno, esto es un paréntesis, pero es que en este tiempo he sido consciente le da muchas gracias a Dios por la iglesia y por mis hermanos, porque realmente me habéis demostrado muchas cosas, sinceramente. Bueno, pues en este contexto de súplica desde el hondo, desde la angustia, es cuando se hace esa petición de que nos libre del maligno, al respecto, ¿vale? Entonces tenemos claro de que nosotros queremos que el Padre nos libre del maligno, nos libre de sus ataques con todas sus fuerzas y con todas sus artimañas. Por eso, fijaros, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Espíritu. Vale. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjate, a mí me gusta más otra versión, que creo que nos da fuerza. Dice que el Padre nos sacó del dominio de las tinieblas para trasladarnos al reino de su querido. Es decir, nos ha librado, porque no cogemos la fuerza que tiene. Dice, nos ha sacado del dominio de las tinieblas de Satanás y nos ha llevado al reino. No solamente nos liberó, sino que nos saca porque estamos cogidos en el mundo de las tinieblas, en el mal. Entonces, Pablo, de una manera muy acertada, dice que el Padre nos sacó, nos liberó, nos sustrajo del dominio de las tinieblas para trasladarnos al reino de su querido Hijo. Nos ha sacado del mundo que domina el príncipe para llevarnos al reino. Dice aquí, trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha sacado. Y eso es muy importante. Por eso, nosotros, cuando hacemos esta petición, tenemos que hacer conscientes de lo que significa este tema. Como digo, ¿qué es lo que hace el maligno? Pues seducir, extraviarnos del buen camino, darnos indicaciones falsas. Eso es lo que hace el maligno. Nos quiere hacer ver que para ahí se llega al cielo, que para ahí se obtiene la salvación, y no es verdad. Como dijimos el otro día, nos pone engaños para que entremos a través de ellos, porque si realmente nosotros viéramos desde un principio qué significa entrar por ese camino que nos marca el diablo, nadie entraría. Entonces lo que él nos presenta, el diablo, siempre son cosas atractivas para que entremos. Y luego cuando ya estamos dentro, nos damos cuenta dónde hemos entrado. Dios, ¿y qué hace Dios? Pues Dios nos protege, nos libra de las emboscadas y siempre nos señala y nos dice la dirección justa. A lo mejor no es la que nos gusta, pero es la justa, es la que debemos hacer. Es el valle de lágrimas a veces por donde tenemos que pasar, el valle de sombras que a veces tenemos que atravesar. ¿Para qué? Para llegar a la luz, para llegar a los buenos pastos, para llegar al lugar en el cual Dios quiere que estemos cada uno de nosotros. En todos los textos del Nuevo Testamento existe una convicción profunda y unánime en el sentido de que Jesús es el gran libertador frente al poder del maligno. Como leíamos antes, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 12, que es el texto que decía Jimena. Efesios 6, capítulo 12. Jesús es el gran libertador, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nosotros necesitamos ayuda y por eso le pedimos a aquel que nos puede dar la ayuda, que nos la dé. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es una lucha desigual. Es una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Y nos reconocemos incapaces de ello. Por eso le pedimos al Padre, líbranos del maligno.
Porque ese, no olvidemos que el maligno es un ángel caído. Tenía sus poderes, tenía sus cosas, más que nosotros al respecto. Y por eso, como leíamos el otro día en Juan capítulo 17, versículo 15, Juan capítulo 17, versículo 15, la oración de Jesús al Padre, que le dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la oración de Jesús al Padre, porque Jesús era consciente de quién era el maligno, porque él había sufrido también las tentaciones. Dice: no le saques del mundo, porque tiene que estar en el mundo para dar testimonio de mí, pero guárdalos del mal, del maligno, que es el que está ahí. Por eso digo, cuando nosotros le pedimos al Padre que nos libre del mal, estamos reconociendo nuestra debilidad humana, que no tenemos las fuerzas suficientes. Es decir, si tú te crees que tienes las fuerzas suficientes, vale, ven tus propias fuerzas, pero vas a fracasar. Tienes que ir en las fuerzas de Jesús. Tienes que decir: apártate, Satanás, soy un hijo de Dios, y Jesús está conmigo, y no me tentarás y no podrás conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tenemos que ir con esas convicciones. Una pregunta: ¿cómo creéis que hoy el maligno, digamos, se manifiesta más en esta sociedad donde estamos? ¿Dónde creéis que el maligno se manifiesta más? En la familia. Muy bien. Yo creo que el maligno se manifiesta hoy día en esa sociedad fundamentalmente en dos cosas: en el egoísmo y en el individualismo. Somos egoístas por naturaleza, buscamos lo nuestro, y somos individualistas. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y me olvido de todos los demás. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, porque tú, por ejemplo, puedes decir: yo no soy estoy en la sociedad, pero a mí me importa, digamos, pero sí, los demás sí, pero primero yo, soy egoísta. A lo mejor, es decir, lo que tenemos que hacer es decir: no, yo tengo, voy a compartir, yo tengo, voy a ayudar, yo tengo, voy a hacer este tipo de cuestiones. Y el individualismo es que te buscas a ti mismo nada más, que no quieres saber absolutamente nada más de nadie. Por eso, nosotros, que digo, cada época tiene una forma en la cual el maligno ofende a Dios, y hoy día yo creo que aparece fundamentalmente de estas maneras. Pero bueno, a lo mejor otros lo entendéis. Creo que el individualismo aquí ataca a la familia. ¿O no? ¿Por qué? Hoy día, ¿por qué muchas familias fracasan en cierta medida? Porque cada uno de la familia mira por sí mismo. Yo me he casado, yo tengo mis estudios, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y allá el otro, y allá el de más allá, y allá mis hijos. ¿O no? Eso es individualismo. Es decir, no, es que yo tengo derecho a realizarme personalmente. Sí, está muy bien que te realices. Entonces no te cases. Al final el mundo te enseña: no, quiérete tú mismo. Claro. Quiérete tú solo. Entonces, si tú consideras que tú eres lo importante, ¿por qué te casas? Porque en el momento que te casas, tú sabes que ya una parte de ti ya no es tuya. Es de la otra. Y cuando tienes hijos, ya hay otra parte más que no es tuya. ¿Es así? Eso es así. Entonces, claro que ataca el individualismo, ataca a la familia, ataca el trabajo, ataca a la sociedad, ataca todo. ¿Por qué? Porque el trabajo dice: no, yo quiero ascender. ¿A costa de qué? De lo que sea. De mentir, de engañar, de poner la zancadilla al otro, de más allá. Entonces, esas son las formas que creo que hoy día utiliza más el maligno. Por eso debemos pedir a Dios que nos libre de él y de todo mal que sale del maligno. No lo olvidemos, que sale del maligno. Si pedimos esto, fijaros, desde lo hondo de nuestro corazón, podemos quedarnos tranquilos. Porque nosotros tenemos que tener muy claro que cuando nosotros pedimos a Dios algo, es porque estamos convencidos de que Él puede hacer las cosas. Si tú no estás convencido de que Dios puede hacer las cosas, no le pidas. Si lo pides porque crees que eres cristiano y lo tienes que pedir, no. Tú tienes que pedir a Dios porque crees que Él tiene poder para todo ese tipo de cosas. Que Él puede realmente. Si yo le pido al Señor que me libre del mal, del maligno, entiendo que es que Él puede librarme del maligno. Y
Y si tú le pides a Dios esas cosas, Dios te oye y Dios te dará, y Dios te hará. Porque si tú le pides a tu padre pan, ¿te va a dar una piedra? Él sabe lo que tienes necesidad y Él te va a dar a ti con respeto. Dice Juan capítulo 14, versículo 14, cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Dice, Juan, cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Yo lo haré. Entonces, nosotros le pedimos a Dios que nos libre del mal porque estamos convencidos que Él nos puede librar del mal. Y además, en Juan capítulo 16, versículo 33 dice, ánimo, tranquilos, porque yo he vencido al mundo de Satanás, al mundo del pecado. Entonces, cuando nosotros hagamos todas estas peticiones del Padre Nuestro, hagámoslos convencidos desde que Dios puede hacer las cosas. Y además que Cristo ha vencido el mal. Y si Él lo ha vencido, nosotros lo vencemos también en Cristo Jesús. Podemos vencer el mal. ¿Vale? En Mateo, a diferencia de Lucas, Mateo termina diciéndonos, porque tuyo es el reino, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Vale? Lucas no lo utiliza en el Padre Nuestro. Termina más, líbranos del mal. Pero Mateo dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Dice, todo es de Él y Él tiene todo el poder, pero no ahora, sino también por siempre y para siempre. Siempre decimos, Dios es el Todopoderoso. Pues es el Todopoderoso, ha sido, es y será el Todopoderoso. Por eso, Él puede librarnos del maligno, porque dice, tuyo es el reino, es decir, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿De acuerdo? Entonces, nuestras peticiones lo hacemos en base a una convicción que tenemos, de que Dios es el Todopoderoso, es el Jehová de los ejércitos. Pero tenemos que tener esa convicción de que las cosas son así. Es muy triste orar desde la resignación. Muy triste orar desde la resignación. Bueno, Señor, sí, creo que tú existes, pero bueno, a ver si en esta ocasión puedes hacerlo. ¿No? El Señor tiene poder para ello. Otra cosa es que Él quiera hacer las cosas. Pero Él siempre nos va a librar del maligno. Él no va a librar del maligno. ¿Por cómo no va a querer librarnos del maligno? Si sabe que es el que nos hace daño y nos afecta a nuestra vida. Y termina en Mateo dice amén. Amén. Lucas no lo utiliza. ¿Y qué significa amén? ¿Qué significa amén? Así sea, que así se haga. Que todas estas cosas que te he pedido, que sean así, Señor. Porque tú puedes hacerlas. Eso es lo que significa. El amén, con el amén lo que se quiere es reforzar, reafirmar y confirmar las peticiones, las oraciones o las alabanzas. Por eso cuando alguien ora y estamos de acuerdo decimos amén. Así es el Señor, estamos de acuerdo con lo que este hermano está orando, o cuando cantamos y decimos una alabanza, amén, Señor. Porque ese canto, ese himno realmente te alaba y reconoce tu majestad, reconoce tu poder. El amén es una confirmación a las peticiones, es decir, a las oraciones y también a las alabanzas. Podríamos ver muchos textos en Romanos capítulo 1, versículo 25, 11, 36, donde vemos que ahí terminan siempre con el amén. Vamos a ver simplemente Romanos capítulo 11, por ejemplo, versículo que lo tengo aquí en mano, 11, 36. Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así sea. A Él sea la gloria por los siglos. Así sea. Y tenemos muchos libros en el Nuevo Testamento que termina con el amén. Por ello, cuando nosotros decimos amén, así sea porque estamos confiados y seguros de que todo se encuentra en las manos de Dios y que Él va a obrar correctamente. Y que Él, las peticiones que hemos hecho, las va a cumplir. Y cuando yo tengo esa convicción, hace que mi vida desaparezca las dudas, que desaparezca el miedo, la desconfianza, etcétera, etcétera. Yo digo, amén, Señor Jesús, no tengo miedo, todo está en tus manos. Muchas veces tenemos que recordar estas cosas, que todo está en las manos de Dios. Todos sufrimos enfermedades y todos sufrimos gente pero ¿confiamos en Dios? Amén. Amén. Así sea, pues ya está, que la enfermedad se la ha llevado,
amén, me duele, pero Señor, tú sabrás por qué. Confío en ti y sé que si has permitido que esto sea así, es porque es lo mejor para ella, para mí y para otros al respecto. ¿Duele? Claro que duele, pero ahí en los momentos duros es cuando nosotros demostramos realmente en quién creemos. Cuando empezamos a hablar del Padre Nuestro, dijimos que comenzábamos levantando nuestra mirada hacia Dios, porque entendemos que de Él viene toda la liberación, y termina en la confianza con este amén que estamos diciendo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, un texto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el así sea, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y ahí viene diciendo lo que dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío y caliente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el amén es la confirmación de la confianza que tenemos en Dios. Y voy a terminar con una frase que me gusta. Dice que mayor que la certeza de todas nuestras necesidades, porque cuando nosotros le pedimos a Dios es porque son ciertas esas necesidades que tenemos, ¿verdad? Pedimos a Dios por trabajo, le pedimos por salud, le pedimos que nos libre del maligno, de las tentaciones, de todo ese tipo de cosas, porque es verdad. Este autor dice que mayor que la certeza de todas nuestras necesidades es la certeza de nuestra confianza en nuestro Padre. Es decir, es cierto lo que le pides, amén, pero mucho mayor tiene que ser la certeza que tienes en que Dios puede hacer las cosas. ¿Vale? Nadie duda de tus necesidades, pero si no tienes la certeza de que Dios puede hacer las cosas, realmente, pues poco sirve la fe que tienes al respecto. ¿Vale? Pues hasta aquí el estudio del Padre Nuestro. No sé si alguien tiene algún comentario que hacer o algo que de estos días que hemos visto que no haya quedado claro.